Milagros celestiales. No te rindas en esta transformación divina que se manifestará en 40 días. En el pequeño pueblo de San Miguel, rodeado de altas montañas y un profundo legado espiritual, vivía Mariana, una madre soltera de 35 años cuya devoción a la Virgen de Guadalupe era la fuerza que mantenía su corazón latiendo con esperanza. Cada noche, al caer el sol, se arrodillaba frente a la imagen sagrada, sus ojos llenos de lágrimas mientras sus manos temblaban en oración. La Virgen era más que un símbolo, era su guía, su aliento, su refugio en medio de la tempestad. La vida de Mariana había tomado un giro oscuro. Su único hijo, Lucas, de 10 años, había caído en las garras de una enfermedad que desafiaba a los médicos. Tras múltiples diagnósticos, la incertidumbre se había convertido en su sombra. El pueblo entero suspiraba con ella, dividido entre la admiración por su fe y el escepticismo que recorría como un susurro maldito por las calles empedradas. ¿Realmente puede la Virgen ayudar?, se preguntaban algunos, mientras otros la miraban con respeto, como si su devoción pudiera iluminar incluso las noches más oscuras. El peso de la enfermedad de Lucas era una losa sobre su pecho. Pero, cuando la parroquia organizó una vigilia, Mariana decidió que no se rendiría. La noche oscura se iluminó con velas y oraciones que ascendían como incienso al cielo. El aire estaba cargado de un poder palpable, una energía espiritual que parecía fluir a través de cada alma presente. Comunitariamente, elevaron sus voces, cada palabra una promesa, cada rezo un ladrillo en la construcción de un milagro. Sin embargo, nuevos vientos trajo la mañana siguiente. Lucas había empeorado. Su corazón se rompía en 1000 pedazos mientras contemplaba el sufrimiento de su hijo. Ahora más crítico que nunca, pero antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Una noche, cuando las estrellas titilaban como oraciones en el cielo, Mariana soñó con la Virgen de Guadalupe. La visión era vívida. La Virgen, rodeada de luz dorada, le decía con voz celestial: tu hijo sanará en 40 días. Despertó con el corazón acelerado, una mezcla de miedo, esperanza y fe desenfrenada. Compartió su sueño, su mensaje, y aunque algunos rebuscaron en la incredulidad, otros se sintieron tocados, la chispa de la fe volviendo a encenderse. A partir de ese momento, San Miguel se convirtió en un nido de oración, donde cada día las plegarias se entrelazaban como hilos de oro, formando un tapiz de esperanza. Los pobladores se unieron a Mariana en un camino de 40 días, cada día un testimonio, cada oración una súplica ardiente. La atmósfera estaba cargada de expectativa. La fe colectiva era un río que arrastraba al pueblo en un abrazo de luz. A medida que el día 40 se acercaba, la tensión crecía como un tambor que anticipa el clímax. Mariana, con el corazón en la mano y lágrimas en los ojos, sabía que algo grande estaba por suceder. Pero, entre el fervor y el clamor, una pregunta se hacía eco en el aire: ¿será suficiente la fe para mover montañas y traer el milagro que tanto ansían? La noche se iluminó con un resplandor desconocido, y todos esperaban ansiosos por la manifestación de lo divino. El día 40 llegó como un susurro, cargado de promesas y reverberaciones del alma. La mañana amaneció clara, aunque el cielo parecía hacer eco de los corazones agitados de los habitantes de San Miguel. Mariana se despertó antes del amanecer, sus ojos aún cansados pero ardientes de fe. La imagen de la Virgen parecía más vibrante que nunca, como si el silencio sagrado de la noche anterior hubiera alimentado su esencia misma. Mariana miró a Lucas, durmiendo en su cama, su pequeño cuerpo frágil cubierto con mantas desgastadas. La luz del día se filtraba por la ventana, dibujando halos dorados alrededor de su figura. Hoy es el día, hijo, susurró entre lágrimas, hoy, la Virgen cumplirá su promesa. Con cada latido, sentía que el amor inmenso de la madre se extendía sobre ellos como un abrazo cálido. En la plaza del pueblo, el aire estaba cargado de una mezcla de ansiedad y esperanza. Los fieles comenzaron a congregarse, y, a medida que la hora se acercaba, la cantidad de personas crecía. Las velas encendidas frente a la iglesia palpitaban, danzando al ritmo del viento, creando un ambiente mágico que se sentía como un altar a la devoción colectiva. Mariana observó cómo sus vecinos se unían a ella, algunos con bandejas de comida para compartir, otros con flores frescas que ofrecían a la Virgen. Tal era la mezcla de fe y comunidad que el propio pueblo parecía latir como un solo organismo. Mariana, con el corazón en la garganta, alzó su voz: hoy nos reunimos aquí, no solo para pedir por la salud de Lucas,
sino para demostrar que la fe puede encender el mundo entero. Las palabras resonaron en los corazones de todos. Algunos comenzaron a sollozar, otros solo asentían, sabiendo que este era un momento especial. Con cada oración que ascendía al cielo como humo sagrado, el ambiente vibraba. Las mujeres se tomaban de las manos, los hombres cerraban sus ojos con una intensidad inquebrantable, y los niños, inocentes y llenos de esperanza, miraban a sus padres, buscando en ellos el reflejo de su propia fe. Mariana sintió una energía en el aire, una conexión palpable que la envolvía. Entonces, recordó el sueño, aquellas palabras tan firmes de la Virgen: tu hijo sanará en 40 días. Sería esto lo que habían estado esperando. La comunidad sumaba sus voces, creando un coro de plegarias que parecía tocar el cielo mismo. Mientras tanto, lejos de allí, en la habitación de Lucas, algo comenzó a cambiar. Una brisa suave se coló por la ventana, y el niño comenzó a moverse. La luz dorada que había percibido Mariana la noche anterior parecía estar ahora en el aire, brillando con fuerza. Con cada meditación de fe, la espera se tornó en fervor, y los corazones latían como uno solo. Entonces, un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Los ojos se llenaron de lágrimas de alegría y temblor. Un anciano, con la voz quebrada por las emociones, gritó: «¡Miren! ¡Miren!». La gente se agolpó en torno a Mariana, que seguía sintiendo un extraño tirón en su interior. Podría ser que el milagro se estaba aproximando. La comunidad, unida en fervor y esperanza, estaba lista para recibir lo inesperado, pero el destino aún guardaba sorpresas poderosas. En el aire brillaba la promesa de un milagro, pero Mariana sabía que el momento clave estaba por llegar. Se manifestarían las palabras de la Virgen esa misma tarde. Estaba Lucas dispuesto a levantarse nuevamente. Las esperanzas y súplicas se alzaban, y con ellas, la certeza de que algo divino estaba a punto de suceder. El murmullo en la plaza creció como el sonido de un río desbordado, llenando cada rincón de San Miguel. Los rostros estaban iluminados por la esperanza, y en el aire palpitante se sentía la bendición de lo sagrado. Mariana, con el corazón palpitante, no podía apartar la mirada de la iglesia adornada con flores frescas. La imagen de la Virgen, empotrada en el altar, brillaba intensamente. Era un faro en la tormenta de emociones que la rodeaba. «Hoy es el día», repitió dentro de sí. Con cada repetición, la convicción se fortalecía, arrastrando consigo las dudas que la asaltaban. En su interior, una voz suave la guiaba, recordándole las palabras de los ancianos del pueblo: «La fe mueve montañas». Nunca antes había sentido esa verdad con tanto fervor. El anciano que había llamado la atención de la multitud comenzó a narrar la historia de su propia sanación, un testimonio que resonaba en el alma de quienes escuchaban. Había estado paralizado durante años, y un día, tocando la imagen de la Virgen, se levantó como si nunca hubieran existido las cadenas de su cuerpo. Las palabras del anciano se convirtieron en una llama que avivaba las esperanzas de todos. Mariana sentía que el aire vibraba con la promesa de Dios. Mientras todos escuchaban, el mismo viento que había soplado suavemente en la habitación de Lucas ahora parecía acariciar sus rostros, trayendo consigo un fresco aroma a pino y tierra húmeda. Era como si la creación misma estuviera reafirmando lo que estaba por suceder. Esta sanación no es solo para Lucas, pensó Mariana. Es un testimonio para cada pueblo, cada corazón. Y fue entonces cuando una voz suave y fuerte la invadió: «Ve a tu hijo». Su mirada se centró en el umbral de la iglesia, donde un grupo de niños jugaba, ajenos a la solemnidad del momento. Pero en sus ojos había una chispa, una vibrante confianza que le hablaba directamente al alma. Mariana sintió como sus pies daban el primer paso, guiándola a casa, mientras la comunidad continuaba su clamor constante. Cada paso hacia la casa era una mezcla de ansiedad y alegría. «Padre, dame fuerzas», murmuraba en su interior. Al entrar, el destello dorado que había observado antes era más intenso. La luz parecía abrazar cada rincón, cada sombra en la habitación de Lucas. Sin embargo, la cama permanecía vacía. «Lucas», llamó con un hilo de voz. El eco de su llamado resonó, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, algo en el aire le decía que no debía rendirse. Se acercó a su cama, donde el pequeño había dormido tan pasivamente los últimos días. «Mi niño», exclamó, con lágrimas brotando, bañando su rostro, y en ese instante, algo se movió. Una luz profunda llenó la habitación y Mariana vio algo que la hizo temblar de emoción. La manita de Lucas, aquella que había estado inerte, comenzó a moverse. «Lucas», gritó, y corrió hacia él, el corazón latiéndole desbocadamente en el pecho. Los murmullos en el pueblo, los votos y las oraciones parecían resonar a través de las paredes, envolviendo a Lucas en un manto de amor divino. Él abrió los ojos, parpadeando ante la luz,
como si despertara de un sueño profundo. La comunidad, en la plaza, sintió un aire nuevo, como un soplo fresco que barría la tristeza en un instante. ¿Qué está pasando aquí?, susurró Lucas, confundido pero curioso. Mariana, llena de asombro, se arrodilló a su lado. «Estás volviendo a nosotros, hijo. La Virgen ha escuchado nuestras plegarias». El eco de su fe resonaba no solo en sus palabras, sino en el ambiente que los rodeaba. El milagro era real, y se estaba manifestando, mientras Mariana abrazaba a su hijo. Su corazón supo que el camino por delante sería diferente. Lo que había comenzado como un camino de desolación se convertía ahora en un viaje hacia la transformación. Pero, ¿qué nuevas pruebas estaban por llegar a sus vidas? ¿Qué más estaba preparado en este misterioso plan divino? Las puertas de la fe, ahora abiertas de par en par, prometían más aventuras por descubrir. Mariana sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor. Era como si la habitación misma respirara con nuevas posibilidades. Lucas, recostado en su cama, parecía estar viniendo a sí mismo, despertando de un profundo letargo. La luz que lo envolvía parecía tener un propósito divino, y Mariana se dejó llevar por la corriente de agradecimiento que inundaba su ser. «¿Mamá?», preguntó Lucas, su voz una melodía llena de inocencia. Con una sonrisa que iluminaba la habitación más que el mismo sol, Mariana acercó su rostro al de su hijo. Era un milagro innegable, pero en su corazón ardía la pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso en la fe que tan fervientemente había abrazado? De pronto, un momento de claridad golpeó su mente. Se recordó a sí misma, años atrás, cuando la fe se había transformado en un autoexamen. No solo se trataba de orar y esperar respuestas, también era hora de actuar. Un susurro divino la instó a llevar a Lucas al encuentro de la comunidad, a testimoniar lo que Dios había hecho en su vida. «Vamos, mi amor», le dijo a Lucas, ayudándolo a sentarse. «La comunidad está esperando». En ese instante, había algo especial en el aire, una energía pulsante que se hacía eco de las oraciones elevadas por el pueblo. Salieron de la habitación y Mariana sintió como su paso se hacía más ligero. Cuando atravesaron la puerta, el murmullo de la plaza se convirtió en melodía. La fe de todos resonaba en una sinfonía que vibraba con amor y esperanza. Mariana condujo a Lucas hacia la plaza, su corazón palpitante mientras todos los ojos se volvían hacia ellos. Rostros de incredulidad y asombro se mezclaban en el ambiente, recordándoles lo que habían vivido. La plaza estaba llena de personas que, igual que ella, habían echado su carga en los brazos de la Virgen. «Milagro. Milagro», gritó alguien entre la multitud. La noticia se esparció como pólvora, provocando emoción y lágrimas de alegría. Mariana sintió como una ola de gratitud invadía cada rincón de su corazón mientras Lucas era rodeado por brazos amorosos que lo aclamaban. «¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo sucedió?», preguntaban ansiosos. Mariana miró a su pequeño y vio en sus ojos la misma chispa de vida. Con voz firme, respondió: «Dios ha escuchado nuestras súplicas. Esta es la manifestación de su amor». Fue en ese momento que sintió un fuego en su interior, el poder de su propia fe transformándose en un testimonio vivo. Los ancianos, los niños, los jóvenes, todos estaban allí. Mariana sintió que no solo compartía su gracia, sino que se convertía en parte de un milagro mayor. Se vio reflejada en cada rostro, en cada lágrima, y supo que esto era solo el comienzo de un viaje guiado por la fe. Sin embargo, como un presagio oscuro que acecha entre las sombras de la luz, un escalofrío recorrió su cuerpo. Nada de esto hubiera sido posible sin contratiempos, y Mariana sabía que la travesía no terminaría así. ¿Qué pruebas vendrán ahora?, se preguntó. Con la fe despertando en ella, se dio cuenta de que los retos podrían venir en cualquier forma, pero el amor y la protección divina serían su estandarte. A medida que el eco de las alabanzas llenaba la ilusión festiva de la plaza, Mariana sentía un llamado aún más profundo. «Preparaos, pueblo mío. Lo que está por venir no se trata solo de nosotros». La mirada de Mariana se alzó hacia el cielo estrellado que empezaba a asomar, como si ella misma se advirtiera de lo que el destino celeste había planeado. El viaje espiritual apenas comenzaba, y el cuestionamiento que ahora acechaba era claro brillando en su corazón. ¿Estaba su fe lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba por venir? Mariana sintió como la brisa suave de la noche acariciaba su piel, trayendo consigo murmullos de promesas. La fe de la comunidad se hacía palpable, como un abrigo cálido que envolvía a todos. Miró a Lucas, su hijo, y el brillo en sus ojos parecía contener el fuego del cielo, un recordatorio constante de que los milagros estaban en marcha. «Quizás este sea el momento para abrir nuestro corazón, Lucas», dijo Mariana, su voz un susurro entre las risas y cantos en la plaza. «Es hora de compartir nuestra historia y escuchar las de otros».
Cada testimonio es un destello de luz en esta oscuridad que a veces nos asedia. Mientras caminaban entre la multitud, Mariana sentía que cada paso la acercaba más a su propósito. Uno tras otro, pequeños grupos compartían sus vivencias de la última semana, sanaciones, reconciliaciones y cambios de vida. El ambiente, cargado de esperanza, vibraba con la intensidad de aquellos que habían levantado sus manos en oración. «Escuchen todos», clamó un anciano con voz temblorosa. «El poder de Dios no solo se manifiesta en lo grande, sino también en lo pequeño. Hoy, aquí en esta plaza, somos el testimonio de su grandeza. Esta semana, mi nieta habló por primera vez. Lo que parecía imposible se hizo realidad, y su mirada se iluminó de orgullo y emoción, las palabras flotaron en el aire, como si fueran notas de una canción divina, resonando en el corazón de Mariana. Ella también había visto el poder de Dios en su vida, pero la breve sombra de dudas en su espíritu le recordaba lo frágil que podía ser la fe. ¿Qué desafío vendría ahora para probar su fortaleza? Lucas, sintiendo su confusión interna, le tomó la mano. «Mamá, ¿qué viene después?», preguntó, su voz entrelazada con inocencia y sabiduría. Mariana sonrió, intentando ocultar su propio temor. Su hijo había pasado por una experiencia que muchos jamás entenderían, pero al mismo tiempo, él era reflejo de su fe inquebrantable. «Lo que está por venir es un viaje, Lucas. Nuestro viaje. Con cada desafío, habrá un milagro. Necesitamos abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene preparado, incluso en las dificultades», respondió Mariana, sintiendo que su propia fe brillaba más intensamente mientras hablaba. Pero no todas las miradas en la plaza estaban llenas de alabanza. Una figura conocida se destacó entre la multitud. Era Roberto, un amigo del pasado, quien había perdido la fe en su propio camino. Mariana sintió un escalofrío al verlo. Las antiguas heridas de su amistad resurgieron, como espinas que no habían sanado del todo. Al acercarse, sintió el eco de sus propias inseguridades. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento de luz? Roberto miró a Lucas y luego a Mariana, con una mezcla de incredulidad y tristeza en sus ojos. «¿Es cierto lo que dicen? Estás aquí para mostrar lo que Dios hizo por ti y por él». Su voz era un susurro cargado de interrogantes. Mariana sintió una presión en su pecho. Era un llamado a reconciliarse no solo con Roberto, sino también con sus propias dudas. «Sí, es cierto, Dios ha sido bueno con nosotros», respondió con una firmeza que sorprendía incluso a ella misma. «Pero aún necesitamos su ayuda en el camino». De repente, una risa llena de alegría interrumpió la conversación. Era un niño que corría entre las piernas de los adultos, su risa era como un canto celestial. En ese instante, comprendió que la vida se trataba de más que solo milagros manifiestos, se trataba de la comunidad, de la esperanza ferviente que todos compartían. Mientras las luces de la plaza comenzaron a titilar, Mariana sintió que el peso de sus inquietudes se desvanecía. La presencia divina era evidente y palpable, pero la verdad era que los desafíos siempre estarían al acecho. Lucas sonrió, y su madre, con un nuevo resplandor en su corazón, sintió una calma abrumadora. «Dios hará cosas grandes entre nosotros», pensó, sintiendo que algo más se acercaba. La fe iba a ser probada, pero siempre había espacio para la transformación. Un pensamiento surgió en su mente: ¿qué milagros se manifestarán en los próximos días? ¿Estamos listos para recibirlos? Mientras la última luz del día desaparecía en el horizonte y la plaza se llenaba de esperanza, Mariana se preguntó sobre las pruebas que vendrían, preparándose para todo lo que Dios tenía reservado. La vida era un camino lleno de sorpresas, y ella no podía esperar a ver cómo se desenvolvía. Mariana sintió que el murmullo del viento cambiaba, como si la misma naturaleza se preparara para algo grande. La plaza a su alrededor se transformaba en un escenario vibrante de testimonios, donde cada voz unía a las otras en una sinfonía de fe. El anciano, aún radiante, compartía el milagro de su nieta, pero Mariana sabía que pronto sería el turno de otros, y quizás, el más importante, el suyo. «Vamos, Lucas, escucha atentamente», le dijo, guiándolo hacia un grupo donde una mujer de cabello canoso contaba cómo había encontrado una nueva vida después de una larga enfermedad. Cada palabra que salía de su boca era como un bálsamo para el alma. Mariana sintió como las heridas de su propio corazón comenzaban a sanar en el calor del testimonio. «Dios me levantó de la sombra», decía la mujer, «me mostró que aún hay esperanza en los momentos más oscuros. Yo era como una ave enjaulada, viviendo con miedo. Pero un día, mientras oraba, sentí su presencia como nunca antes. Decidí creer de nuevo». Su relato causaba un efecto contagioso. Las lágrimas comenzaban a asomarse en los ojos de quienes la escuchaban, y Mariana no podía evitar que las suyas también se desbordaran.
Era un recordatorio de que a veces las cadenas solo existen si uno las deja, mientras las palabras de la mujer vibraban en su interior. Un pensamiento inquietante volvió a asomarse. Roberto seguía allí, a la vista, como un eco de su propio pasado. La carga de su amistad perdida pesaba en el aire. Mirándolo, Mariana recordó sus sonrisas, los sueños compartidos y la fe que una vez unió a ambos. Pero, ¿cómo podría acercarse a él en medio de esta luz? ¿Tendría el valor para sanar antiguas heridas? Mamá, ¿por qué se siente tan distinto aquí? Preguntó Lucas, su voz era suave, pura. Mariana se detuvo, buscando las palabras adecuadas para describir lo que su corazón estaba palpitando. Es el amor de Dios, Lucas. Aquí, todos somos como un solo cuerpo, fortalecidos por la fe y la esperanza. A veces, necesitamos recordar quiénes somos juntos, no solos. Tómalo como un milagro más, respondió, mientras el eco de su voz buscaba resonar tanto dentro de ella como en su hijo. La plaza fue irguiéndose en júbilo mientras más testimonios llenaban el aire. Había sanaciones repentinas, palabras nuevas de reconciliación, y el amor se manifestaba en cada rincón, como si literalmente flotara. Sin embargo, detrás de esa calma y alegría compartida, estaban las dudas de Mariana. Ella sabía que esos días de revelación no serían fáciles. Cada milagro traería consigo un desafío, una prueba. ¿Quién podría decir que Roberto no sería parte de su viaje? De repente, el anciano de antes pidió un espacio adicional. Quiero que todos aquí comprendamos que la verdadera transformación viene cuando somos valientes para afrontar el miedo, sugirió con fuerza. Cuando entregamos a Dios nuestros temores, es ahí cuando abrimos la puerta a lo nuevo. Las palabras de aquel hombre resonaban en la mente de Mariana. Su propio corazón parecía querer estallar en un clamor de fe. Justo en ese momento, sus ojos se encontraron con los de Roberto y, sin pensarlo, dio un paso hacia él. Roberto, si alguna vez te lastimé, quiero pedirte perdón, dijo, sintiendo que cada palabra era un acto de liberación. La multitud cesó sus celebraciones, observando con atención, y en ese silencio, el rostro de Roberto se transformó. Mariana, su voz temblaba, no sabía que aún te importaba. Las palabras parecían salir de las profundidades del alma, el aire se llenó de electricidad espiritual. Mariana sintió que las paredes de su corazón se derrumbaban. Era el momento de restaurar, de traer luz a donde había sombra. Pero lo que no sabía era que esta conversación sería un catalizador para algo mayor. Que nuevas revelaciones aguardaban a Mariana y a Roberto en esta travesía. La noche solo comenzaba y, con ella, cada milagro a punto de manifestarse. Mariana se preguntó, ¿estamos preparados para recibir lo que Dios tiene planeado para nosotros? ¿Qué más vendrá en esta travesía de fe? El silencio en la plaza se convirtió en un eco de expectativas mientras Mariana y Roberto se miraban, cada uno sumido en sus pensamientos. Las palabras de perdón flotaban en el aire, como un suave perfume que lentamente comenzaba a llenar los espacios vacíos entre ellos. Aquella era una oportunidad dorada para reconstruir lo que una vez fue, un momento donde el tiempo parecía detenerse. Esperando el siguiente paso, Mariana sintió como su corazón latía rápidamente, como si estuviera en el borde de un abismo, lista para lanzarse. Roberto, sé que hemos pasado por momentos difíciles, comenzó, su voz temblando. A veces, nuestras decisiones nos alejan de las personas que amamos. Pero yo espero que podamos encontrar un camino hacia la reconciliación. Las palabras tuvieron un efecto profundo en él. Las lágrimas comenzaban a asomarse en los ojos de Roberto, mientras él trataba de recomponer su voz quebrada. Mariana, nunca dejé de pensar en ti. En lo que fuimos. Me duele lo que pasó, pero a la vez siento que este momento es un regalo. Quiero reconstruir, quiero intentarlo de nuevo. En ese instante, una risa brillante estalló desde la plaza, un canto espontáneo que se esparció como un fuego. Las voces unidas en adoración eran un testimonio fresco del milagro que ya estaba sucediendo. La atmósfera vibraba de una forma indescriptible, como si el cielo mismo estuviera celebrando la nueva vida que brotaba de la tierra. Mira, mamá, exclamó Lucas, apuntando con su pequeño dedo. Las luces, están danzando. Mariana levantó la vista y, de hecho, pudo ver lo que él veía, luces que danzaban entre la multitud, como si el mismo cielo se inclinara para celebrarlos, para animarles a seguir adelante. Era como si la presencia del Espíritu llenara cada rincón de la plaza, llenando los corazones con una fe revitalizada. Los murmullos continuaron, y ella sintió el aliento renovado de todos a su alrededor. Cada testimonio era una chispa de esperanza, cada sonrisa una invitación a creer. En un momento, un hombre robusto del fondo comenzó a alzar las manos y a cantar, y, sin darse cuenta, Mariana se encontró también levantando su voz al unísono. Gloria a Dios, resonaba en el aire como un canto de victoria,
pero en medio de la alegría, otra pregunta surgió en su corazón. Con Roberto de pie a su lado, se preguntó, ¿serían capaces de mantener ese impulso? Las heridas no sanan de la noche a la mañana y la verdad comenzaba a asomar, el camino hacia la reconciliación sería arduo. Sin embargo, había algo poderoso en la simple decisión de dar un paso, por pequeño que fuera. Mientras la noche se extendía, la plaza se convirtió en un lugar donde la liberación danzaba y las almas buscaban aliento. Mariana miró a Roberto y se sintió en paz, como si, a pesar de la incertidumbre que aún existía, estaban en el camino correcto. ¿Qué sigue para nosotros?, preguntó Roberto, su voz calmada y llena de expectativas. Mariana sonrió, sintiendo que algo nuevo les acercaba, algo divino que enviaba alientos de esperanza. Tal vez debamos aprender a caminar de nuevo. Pero esta vez, lo haremos juntos, en fe. Esa noche fue solo el comienzo. Mientras las luces del cielo seguían brillando, soñó con lo que vendría, con nuevos testimonios, nuevos milagros. La pregunta seguía flotando en sus mentes: ¿estamos listos para lo que Dios tiene preparado en este viaje de transformación? Una marea de emoción la envolvía, mientras sabía que cada día traería consigo su propia revelación. Pero lo que aún no podían imaginar era el desafío que se avecinaba. La verdadera transformación no solo ocurriría en su relación, sino también en toda la comunidad reunida en la plaza. Las noches de milagros apenas comenzaban. La luz de la luna brillaba suavemente sobre la plaza, bañando todo en un resplandor plateado. A medida que la noche avanzaba, el aire estaba cargado de una energía palpable, como si cada alma reunida respirara un susurro divino. Mariana se sintió aún más motivada, no solo por su conexión con Roberto, sino por la atmósfera de esperanza que los rodeaba. Era un momento en que todo parecía posible. Roberto, sintiendo la intensidad del instante, tomó un respiro profundo. Mariana, dijo, su voz firme aunque llena de emoción, ¿estás lista para lo que viene? A veces el camino de la reconciliación puede estar lleno de espinas, pero sé que si caminamos juntos, podremos superar cualquier adversidad. Mariana sintió, sintiendo como una ola de valor la envolvía. No estoy diciendo que será fácil. Pero estoy dispuesta a intentarlo. He visto lo que Dios puede hacer, y creo que hay un propósito en todo esto, respondió ella, su mirada fija en Roberto. La plaza seguía vibrando. Las voces y risas resonaban a su alrededor, pero, a pesar del jolgorio, ambos sentían una profundidad en su propia conversación. En ese instante, la emisora de su vida parecía cambiar. Con cada palabra que compartían, una tela invisible de entendimiento y perdón se tejía entre ellos. Entonces, un canto profundo se alzó desde el grupo. Era un canto de adoración, uno que hablaba de maravillas y de la fidelidad de Dios. Las manos se alzaban y los corazones se abrían ante la presencia divina. Mariana sintió que era testigo de algo más grande, un movimiento que la superaba y que, sin embargo, la incluía a ella y a Roberto en sus planes. ¿Escuchas eso? Es el sonido de la unidad, de la comunidad sanando, dijo Roberto. Hay algo poderoso en estar juntos en esto. No estamos solos, somos parte de un propósito mayor. Mientras las melodías llenaban el aire, Lucas, con sus ojos brillantes, miraba a su madre. Mamá, este lugar se siente lleno de magia, como si todo pudiera cambiar. Sus palabras, inocentes pero profundas, reflejaban la esperanza que tanto necesitaban todos alrededor. Es la esperanza, hijo. Es Dios trabajando en nuestros corazones, respondió Mariana, sintiendo como cada palabra de su pequeño se asentaba en su alma. Entonces, un silencio repentino se apoderó de la plaza, seguido por una susurrante brisa que pareció traer consigo un mensaje directo del cielo. Era el momento perfecto para la reflexión. Mariana y Roberto se miraron, y en ese silencio se dieron cuenta de que el camino adelante no solo sería un viaje personal, sino también uno compartido con su comunidad. ¿Cuál es nuestro papel aquí? ¿Cómo podemos contribuir a esta transformación?, preguntó Mariana, buscando respuestas en las miradas expectantes que le rodeaban. Empezando por nosotros, dijo Roberto, con una convicción renovada. Podemos ser un ejemplo. Podemos compartir nuestras luchas y victorias, abrir espacio para que otros hagan lo mismo. La plaza comenzó a llenarse de murmullos, y como si recibieran la inspiración divina, las personas comenzaron a compartir sus historias. Aquel lugar de alegría y celebración se convirtió en un altar de sanación, donde las lágrimas se intercambiaron por risas y el dolor se transformó en unidad. Y mientras se escuchaban múltiples voces en unísonos, tanto Mariana como Roberto sintieron que las piedras de su pasado se movían, llevándolos hacia un futuro lleno de promesas. Era el inicio de una nueva vida, no solo para ellos, sino para cada alma reunida, pero entre toda esa alegría, un pensamiento inquietante seguía dando vueltas en la mente de Mariana. ¿Qué desafíos se enfrentarían juntos?
y cómo se prepararían para las pruebas que aún estaban por venir. Mientras la noche continuaba envolviéndolos, comprendió que la transformación que comenzaba en su vida personal también tendría un impacto en su comunidad. El viaje apenas estaba comenzando. El murmullo de la plaza alcanzaba nuevas alturas mientras las historias se entrelazaban en un hermoso tapiz de fe y esperanza. Mariana y Roberto permanecían en el centro de este torbellino emocional, abrazando la energía vibrante que parecía surgir de cada oración y cada testimonio compartido. Sin embargo, Mariana sentía un nudo en el estómago. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando la incertidumbre en sus ojos. ¿Es realmente posible?, se preguntaba. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá, le susurró Roberto, notando su inquietud. Pero debemos estar listos para lo que venga, los retos que nos fortalecerán. La plaza se llenó de una poderosa oración en conjunto. La voz de cada persona se elevaba como una ofrenda al cielo. Las manos unidas reflejaban la unidad y el deseo de cambio. En medio de este fervor, Mariana sintió una ola de paz que la envolvió. Quizá mi miedo puede ser también mi fuerza, reflexionó, mientras escuchaba cómo otros hablaban de las batallas que habían enfrentado antes de llegar a este momento. Todo camino tiene espinas, comenzó a explicar un anciano con mirada sabia. Pero también tiene flores. En cada dificultad hay una lección. Si permitimos que Dios nos guíe, esas lecciones se convierten en fortalezas. Su voz profunda resonó entre los presentes. Mariana sintió que sus palabras se incrustaban en su corazón. Lucas, viendo el rostro iluminado de su madre, preguntó, «Mamá, ¿seremos como el abuelo? Y, si es así, ¿cuándo aprenderemos las lecciones?» Mariana sonrió, sabiendo que la inocencia de su hijo era un reflejo puro de la confianza en Dios. «Sí, hijo. A veces aprender puede doler, pero siempre nos lleva a algo mejor». Roberto miró a todos los reunidos. Cada historia que escuchamos esta noche es un testimonio de fe. No solo en Dios, sino en la comunidad que nos sostiene. Nos cuidamos unos a otros. Y en este viaje de sanación, cada paso cuenta. Una joven comenzó a cantar una melodía suave. Su voz era clara y llena de unción, llevando consigo un mensaje profundo: Dios nunca nos dejará. Él está aquí, siempre escuchando. La canción envolvió el ambiente, y todos se unieron, formando un coro espontáneo. En ese instante, las preocupaciones desaparecieron. Las dudas se desvanecieron en el aire. Mariana sintió que el peso de la transformación comenzaba a sentirse más ligero. Si estamos juntos, en esto podemos confiar, pensó, mientras su corazón latía con fuerza al unísono con el resto de la comunidad, uniendo sus vidas en un mismo propósito. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, una sensación de inquietud volvió a cruzarla. Había algo misterioso en el aire, algo que le invitaba al todavía desconocido. «El cambio que buscamos no será simple, ¿verdad?», preguntó a Roberto, quien la miraba con comprensión. «No, pero cada paso que damos se eleva como una oración. Y cada desafío nos acercará aún más a lo que Dios tiene para nosotros», respondió él, mostrando confianza. Mientras los acordes de la canción se desvanecían lentamente, una brisa fresca sopló nuevamente a través de la plaza. Mariana sintió que esta brisa traía una promesa renovada. Lo que está por venir puede ser transformador. Sin embargo, en su interior aún resonaba la pregunta: ¿cómo enfrentarían juntos las pruebas que el futuro les deparaba? En medio de la emoción que los rodeaba, Mariana comprendía que cada historia de fe se entrelazaba con incertidumbre. Y en esa mezcla de luz y sombra, el viaje apenas comenzaba. La plaza de San Miguel se iluminaba con los colores dorados del amanecer, mientras los primeros rayos de sol filtraban entre las montañas. Mariana se encontraba de pie, con la mano de Lucas entrelazada a la suya, rodeada por aquellos que habían compartido su travesía espiritual. La jornada de 40 días había transformado no solo su vida, sino el corazón de toda una comunidad. «Hoy es un nuevo comienzo», dijo, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. La comunidad había enfrentado sus dudas, había levantado plegarias y ahora, tras el milagro de Lucas, todos estaban listos para lo que venía. Había un eco de esperanza en el aire, como una melodía suave que alentaba cada corazón. «Hoy, nos reunimos para celebrar», exclamó un anciano, rompiendo el silencio reverente. Su voz era cálida, resonando como un canto en todas las almas presentes. «Hemos visto cómo la fe ha traído sanación, pero también sabemos que el viaje continúa. No podemos quedarnos aquí, hemos de llevar la luz a aquellos que están en la oscuridad». Mariana sintió con el corazón latiendo fuerte. Recordó cómo había sido su camino, llena de miedos e incertidumbres. Aquellos días de oración habían sido un refugio, un acto de amor que les había permitido levantarse en momentos de desespanto. Pero ahora,
La vida pública les ofrecía una nueva oportunidad. Vamos a compartir nuestros testimonios, dijo Roberto, mirando a Mariana. Esto no solo es sobre nosotros, es sobre el poder de la comunidad unida en torno a algo más grande que nosotros mismos. Las palabras llenaron el espacio como una corriente electrónica, despertando el fervor de los corazones que aguardaban. Uno tras otro, los miembros de la comunidad comenzaron a levantarse, compartiendo historias de sanación, de reconciliación y de esperanza. Mariana escuchó atentamente, sintiendo cómo las emociones se entrelazaban, risas y lágrimas danzaban juntos. Era un ciclo de fe en acción, cada relato se convertía en un ladrillo que construía un nuevo templo de creencias y convicciones. Lucas, observando a su madre, sintió una calma interior. Él había pasado por horrores que muchos no entenderían, y mientras los adultos hablaban, su pequeña voz se alzó: yo también quiero compartir. Dios me hizo volver a sentir. Pude ver la luz de la Virgen y supe que no estaba solo. Las miradas se volvieron hacia él, y una oleada de emoción hizo vibrar el ambiente. Era la voz de la inocencia sagrada, la fe pura que solo podía provenir de un corazón infantil. Eso es hermoso, Lucas, respondió Mariana con una sonrisa que iluminaba su ser. Tu testimonio es un reflejo de lo que todos sentimos aquí. Todos hemos de compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando las historias continuaron fluyendo, una figura conocida emergió en el fondo de la plaza. Era Roberto, quien había estado en silencio. Mariana sabía que él también llevaba su propia carga. Su escepticismo inicial estaba siendo transformado, pero había un camino lleno de espinas por recorrer. Con voz clara, se dirigió a la comunidad. Esta es una celebración, pero también un llamado a la acción. No somos solo quienes hemos sido sanados, somos quienes tienen la oportunidad ahora de extender esa luz hacia otros. Alzó su brazo, señalando las colinas que rodeaban a San Miguel. Más allá de estos límites, hay almas que sufren, que buscan respuestas como lo hicimos nosotros. Si esta fe ha transformado nuestras vidas, debemos ser portadores de esperanza. Esta es nuestra misión. Mariana sintió una ola de inspiración. Así será, exclamó, su voz resonando entre los murmullos de aprobación. Haremos un compromiso. No solo para sanar a aquellos a nuestro alrededor, sino para llevar el amor de Dios a cada rincón. Que nuestra comunidad pueda convertirse en un faro de luz en este mundo lleno de sombras. Aprovecharemos cada oportunidad para ayudar al prójimo. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de aliento. Cada hogar, cada corazón se identificaba con este propósito. Mariano y Roberto se miraron. Sabiendo que este nuevo camino, lleno de desafíos, también sería una prueba de su nueva unión. Se convertirían en embajadores de esa fe que había transformado y sanado. A medida que la plaza estallaba de júbilo y la comunidad se unía en oración, Mariana apreció la conexión más profunda que ahora existía. La experiencia que habían compartido era un recordatorio poderoso de que, aun en los momentos más oscuros, la luz de Dios podía brillar con fuerza. Sabemos que el camino hacia adelante puede ser incierto, pero juntos podemos enfrentar cualquier desafío que se presente, dijo en un susurro. Una sensación de paz la envolvió, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Este es solo el comienzo, y sé que todo lo que venga será parte de nuestro testimonio colectivo, pensó mientras un aire nuevo empezaba a soplar en la plaza. Así, en San Miguel, los corazones se unieron en un pacto de fe y amor. No solo estaban llenos de gratitud por los milagros recibidos, sino que se comprometían a ser instrumentos de cambio. Se lanzaron al viaje, fervientes en su misión, sabiendo que los verdaderos milagros no solo consistían en sanaciones, sino también en el amor compartido, la fe viva y la esperanza que ilumina incluso las noches más oscuras. Y tú, querido lector, ¿estás listo para ser parte de esta transformación divina? ¿Te unes a nosotros en esta misión de amor y fe que está apenas comenzando? Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a esta comunidad que se fortalece en la fe. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y esperanza. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta luz llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final donde cada palabra es una chispa de transformación divina. Juntos, hagamos que la fe brille con fuerza. Vamos a compartir la esperanza.